Buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Internacional Público. Y para ello, vamos a abonar propiamente en esta sesión lo relativo a la primera unidad, donde retomamos, tal y como se señala de manera específica, dentro de nuestra planeación y programación de estudios, acerca de las generalidades del derecho internacional público, en qué consiste propiamente una comunidad internacional, cuál es el concepto, su origen y el objeto del derecho internacional público, cómo es que se considera un sistema jurídico descentralizado y específico, las conceptualizaciones de la comunidad internacional, de los estados, de las organizaciones internacionales y de todos aquellos elementos que sin lugar a duda pues, nos van a dotar de mayor certeza al momento de poder emitir una definición del derecho internacional como tal, hacer esta clasificación en derecho internacional público, derecho internacional privado, cuáles son los elementos que van a ir de manera específica atribuidos a cada uno de estos y demás elementos. Damos pues inicio con nuestra materia de Derecho Internacional Público. Y cuando nosotros hablamos propiamente de este, se dice que el Derecho Internacional Público es una rama del derecho, ¿verdad? Porque se ocupa específicamente de las relaciones internacionales entre los estados y también entre los demás sujetos de derecho internacional. En el marco jurídico se puede reconocer esta forma de regir a una comunidad internacional y que tiene como objeto específico garantizar la paz y también la justa resolución de conflictos que en un momento dado pues pudieran surgir entre los estados parte, ¿verdad? En los estados parte, hablando propiamente de países. Recordemos que en algunas situaciones algunos países pueden entrar en conflicto y detonar en cuestiones de guerra. Entonces, propiamente el derecho internacional público trata de establecer una forma de dirimir estos conflictos y que luego entonces se pondere esta tan anhelada paz social, ¿verdad? También cuando hablamos nosotros del derecho internacional público, se va a distinguir del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. Por ello, no consiste de manera específica en un ordenamiento legal colectivo, sino más bien ocurre con una forma aparejada legal dentro de cada país de manera específica. También cuando nosotros hablamos del derecho internacional público, es aquel que puede hacer posible la construcción de normas aceptadas por todos los países, ¿verdad? Que en un momento dado participan de una manera conjunta y que todo esto se realiza a través de la comunidad internacional. La comunidad internacional es luego entonces donde convergen todos aquellos países que de manera pacífica y de manera voluntaria deciden adherirse para luego entonces cuando se establezcan o se creen normas o se establezcan tratados internacionales o alguna forma que regule a todas estas comunidades internacionales o a toda la comunidad, luego entonces sea pues este el punto medular poder dirimir. También vemos que estas normas pueden incluso tener un rango supraconstitucional, como es el caso de los derechos humanos fundamentales. Pero cuando nosotros hablamos del derecho internacional público, también se dice que desde tiempos ancestrales, pues ya como hemos citado, ¿no? Han existido las guerras, las luchas, ¿no? Ya sea por la propiedad privada, por obtener algún mayor beneficio, por netamente cuestiones de poder, por obtener, no sé, mayores privilegios en razón a los demás grupos o en razón a los demás países. Entonces, bueno, pues también detona en cuestiones de guerra que existen entre distintas naciones y civilizaciones humanas. Esto, como viene comentado, por controlar los recursos o también por poder expandir o desear expandir tanto su territorio, las religiones, la cultura y demás, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que la mayor parte de los conflictos de la historia en algún momento fueron regidos por algún tipo de ordenamiento jurídico, por más mínimo que haya sido, pero tuvieron que adecuarse o que someterse a las pretensiones de determinado lineamiento a seguir para que luego entonces de esta forma fueran resueltos y todos o aquellos que tuvieran esta disputa, pues que quedaran en un momento pues, convencidos o satisfechos con el final, ¿verdad? Por eso también se dice que se establecía como que aquel que podía ser incluso una cuestión legal o
por el contrario, aquella forma de costumbre, pero que también la costumbre iba a ser aceptada por ambas naciones o ambos países. Esto con el fin de regir las conductas normales, considerando de esa forma, ante los enfrentamientos o ante todas aquellas cuestiones que detonaran en la guerra, ¿no? Aquellas cuestiones de lucha, de esclavitud, cuestiones sangrientas y demás, ¿no? Por ello, bueno, vemos que tomando en consideración o retomando estas cuestiones de regla o cuestiones impuestas, pues a menudo tomaban tintes de origen religioso, porque recordemos que en un principio no existían como tal las normas jurídicas, sino más bien se dirimían los conflictos atendiendo a un ser divino y que mandaba o enviaba insignias o mensajes para determinar cómo se iba a solucionar, quiénes iban a tener el poder, etcétera, ¿no? Entonces, por cuestiones de divinidad, pues también se sometían a las pretensiones de estas y lograba firmarse la paz entre los imperios o entre las naciones en guerra, ¿no? Y para esto, bueno, era una forma de terminar de manera honrosa bajo una insignia divina. El tratado más antiguo de este tipo proviene de la antigüedad mesopotámica y también este se empieza a gestar en las aldeas de Gash y Yuma hacia el año más o menos del 3200 antes de Cristo. Esto a partir de un tratado que permitió fijar las fronteras entre los países para dar por terminada la cuestión de guerra, ¿no? Ahora bien, en el supuesto de ahora, ya en la edad moderna, vemos que este tipo de instancias jurídicas internacionales fue propiamente la primera, las reclamaciones de Alabama, y que al término de la guerra de sucesión estadounidense fue juzgado por una corte en Ginebra, ¿no? Como una forma de dirimir conflictos, pero tomando en consideración el derecho internacional. Vemos pues que esta forma específica de reconocer al derecho internacional público, pues es de vital importancia porque aquí es en donde se empiezan a señalar estos lineamientos o estos ejes que van a diferenciar el derecho internacional público del derecho internacional privado. También se dice que el derecho internacional público puede ser definido como este conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público. ¿Por qué decimos que es el conjunto de normas jurídicas? Porque ya vemos que hoy en día pues están reguladas a partir de instrumentos jurídicos normativos de índole internacional y que, vuelvo a repetir, va a tener injerencia o va a tener operancia entre todos aquellos estados, hablando de países, reitero, pero que forman parte de la comunidad internacional. Por ello también decíamos que los sujetos, que el derecho internacional público ha dirigido a todos aquellos países o sujetos del derecho internacional, ¿verdad? Vemos pues que el concepto del derecho internacional público encuentra su más remoto antecedente en el concepto latino del jus gentium, ¿no? Este concepto hace alusión a un sistema jurídico especial que regía en un principio las relaciones entre los ciudadanos romanos y los denominados bárbaros. Esto hacía referencia a los ciudadanos de aquellos pueblos que no se encontraban bajo el dominio de Rusia, en este caso, perdón, bajo el dominio de Roma. El derecho internacional público vemos pues que es un sistema jurídico que se diferenciaba de los sistemas jurídicos nacionales de los estados que integraban a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque hacía referencia al hecho de que no cuentan con órganos especializados que surgieran o que se encargaran de crear las normas, ni tampoco de aplicarlo de manera inexorable las sanciones a los que tenían una transgresión de las mismas normas. Por eso se decía que no era un sistema jurídico o de creación de normas jurídicas de los países, porque no podíamos hacer referencia a cómo se rige cada uno de los países o bajo qué sistemas de gobierno se crean las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada país tiene sus propias particularidades. Si no recordamos cuando hablábamos, pues, de las familias jurídicas, ¿no? De los sistemas jurídicos como tal. Entonces, ahí empieza este reconocimiento. Más bien el derecho internacional público es a través de índole internacional, regular y reconocer el derecho interno, pero que se va a hacer ver sometido a las pretensiones de un derecho internacional, ¿verdad? Asimismo, vemos que tanto los sistemas jurídicos nacionales como de índole internacional se diferencian entre sí debido a que los sujetos que son titulares de derechos y de obligaciones se encuentran debidamente señalados dentro de la norma y por tanto pues son distintos. ¿Por qué? Porque en el sistema jurídico nacional vemos que son sujetos de derechos y obligaciones los individuos, pero de manera particular, que se encuentren dentro de los límites territoriales de cada estado. En tanto que en el derecho internacional público solo pueden ser sujetos de derechos y obligaciones los estados, hablando de países, y los organismos internacionales. Claro está que existen casos excepcionales, como también pueden operar las personas privadas, quienes también pueden ser objeto de las sanciones del derecho internacional, y esto sucede cuando estas personas dañan de manera significativa los bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional público. Es importante también recordar que el derecho internacional público se divide en derecho de paz y en derecho de guerra.
Cuando nosotros hablamos del derecho de paz, es aquel que va a tener como elemento específico regular todas aquellas relaciones que sean o que se susciten entre los sujetos de derecho internacional público en donde no se haga uso de la fuerza armada. En tanto que cuando hacemos referencia al derecho de guerra, este se integra por las reglas de derecho internacional público, pero que van a regular el estado de guerra para las personas que se encuentren en el territorio de guerra. Sin embargo, vemos que el derecho de guerra no tiene por objeto promover la guerra, sino más bien tratan de limitar los efectos negativos que ésta pudiera tener para luego entonces mantener el sufrimiento humano que ocasione, que detone pues en un menor grado posible, es decir, evitar que existan pues mayores vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Por ello, el derecho de guerra es en sí una forma de reconocer un derecho humanitario porque se tiende a condenar pues lo mejor o lo más amplio que se pudiera los derechos, repito, de los individuos. El derecho internacional público se divide, por otra parte, en derecho universal y también en derecho regional. Cuando nosotros hacemos referencia al derecho universal, vemos que es porque se integra por las normas que son válidas en todas las regiones del planeta. En tanto que cuando hacemos referencia al derecho regional, se forma por las normas que solamente van a tener validez en una parte, ¿no? Por eso se llama derecho regional, en una determinada región de este, ¿verdad? Finalmente vemos que el derecho internacional público se diferencia del derecho internacional privado porque es una rama de los sistemas jurídicos nacionales que contiene normas para determinar en casos de conflictos de leyes que surgen por la nacionalidad de los sujetos que intervienen en la relación o también por el territorio donde estos mismos actúen, donde se determina qué sistema jurídico nacional es el que debe regular estas situaciones. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también de la forma evolutiva del derecho internacional público, vemos que este empieza a existir en el siglo XVII, es decir, desde la época que surgen los estados nacionales como una forma de organización política. Como ya decíamos, ¿no? El primer tratado internacional del derecho internacional público, en donde se reconoce expresamente la soberanía de los estados, fue propiamente el que se conoce como el Tratado de Paz de Westfalia de 1648. Y con este documento, pues nace el derecho internacional clásico. Este se encargaba de regular solamente las relaciones entre las potencias europeas. Los principios del derecho internacional clásico fueron el de soberanía absoluta, pero también el de derecho a la guerra, ¿no? O como se le conoce, el jus ad bellum. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo de manifiesto con todas aquellas armas modernas al derecho de guerra que resultaba pues obviamente muy peligroso, ¿no? Para establecer pues las condiciones de la humanidad, ¿no? Porque se empieza a cuestionar la guerra, que si era una manera necesaria, que si era una forma también que el ser humano debería acudir a ella como fin último para dirimir un conflicto, ¿no? Y por eso se empieza, repito, a cuestionar si debería ser considerada como un medio legítimo de la política. Y fue así como hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pues se crea la Sociedad de las Naciones como una organización internacional en la que se tenía por objeto pues mantener la paz en el mundo. Sin embargo, esta organización pues no pudo lograr este objetivo y debido a ello, bueno, pues el hecho empieza a generar que de los tres países más importantes del mundo no pertenecían ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni Alemania, ¿verdad? En este protocolo de Ginebra, que se celebra el 2 de octubre de 1924, jamás entró en vigor por las reservas que hizo valer Gran Bretaña, en donde se prohibió por primera vez la guerra. También es importante señalar que el pacto de Brian Kellogg, que fue del 27 de agosto de 1928, al que luego entonces se adhirieron la mayor parte de los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones, que eran en ese entonces 63, se estableció una prohibición general al uso de la guerra. Y en su artículo segundo, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, se estableció la prohibición de la guerra, en donde se hizo aún mayor mediante la población del uso de la fuerza. También el derecho internacional público de la actualidad se caracteriza por el surgimiento de los nuevos sujetos, ¿no? Así se encuentran pues los organismos internacionales. Y a este derecho internacional público vemos también que prohíbe el uso de la fuerza y reconoce como sujetos de derecho a los organismos internacionales, donde se les conoce pues como derecho internacional público moderno. También cuando nosotros estemos retomando el derecho internacional público, como ya comentamos, ¿no? Existen las fuentes del derecho internacional público. Vemos pues que el derecho internacional público tiene como fuentes todos aquellos diversos y variados tratados que suscriben los estados de manera bilateral o en un momento multilateral. Cuando hablamos de bilateral, ya sabemos como su nombre lo dice, son entre dos países.
Cuando hablamos de multilateral son de tres o más, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, los convenios, los memorándum, las declaraciones conjuntas, en fin, todos aquellos instrumentos jurídicos que, repito, aceptan, validan y reconocen los países que forman parte de la comunidad internacional y que luego entonces a ellos van a tener estas repercusiones, ¿no? Tanto en derechos como también en obligaciones. Cabe mencionar que también existen tratados internacionales en donde de manera directa, pues quizás tú como país no votas a favor, pero sin embargo, como formas parte de la comunidad internacional, basta con que la mitad más uno de los países que lo validen lo determinen o voten a favor para que luego entonces este tratado entre en vigor y aunque tú hayas votado en contra, pues no por ello significa que no te van a aplicar, ¿no? Si lo que está pasando, pues encuadra esta conducta dentro de lo que se regula en el tratado, pues obviamente también te vas a tener que supeditar sí o sí a lo que dentro de este se constriña, ¿verdad? Esto vemos que así es como se establece la llamada costumbre internacional también, reconocida entre la práctica por los estados y los principios del derecho internacional. También es importante determinar que a esto se suman todos aquellos documentos jurídicos que son emanados por las cortes internacionales y también por los organismos multilaterales, ¿no? Por ejemplo, como la ONU, que si bien es cierto, sirven de medios para poder establecer una forma de dirimir conflictos, ¿no? Por ello se les dice que son mediadores en conflictos locales y regionales, brindando un marco legal de mutuo entendimiento entre las naciones que en un momento dado pues, se encuentren en conflicto, ¿no? En disputa. Así también, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, es importante también que reconozcamos cuáles son los sujetos del derecho internacional público. Y dentro de ellos vemos que pueden ser de manera inminente los estados parte, ¿verdad? Repito, los estados nacionales son aquellos que se encuentran debidamente reconocidos por sus pares, es decir, por los demás países y también por la comunidad internacional. Cuando también vemos de estos sujetos se encuentran también las organizaciones internacionales. Cuando hablamos de las organizaciones internacionales de mediación, también encontramos todos aquellos acuerdos internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, o sea, todos aquellos organismos que tienen como objeto ponderar los derechos de las personas, reconocer de una manera más amplia la garantía y efectos de estos y en un momento pues también girar recomendaciones a todos aquellos países quienes en algún momento dado pues no estén cumpliendo, ¿no? Con lo que se pondera a nivel internacional a través de recomendaciones. Esto con el único efecto de que se garantice una protección mucho más amplia a el individuo como tal. También pueden existir, como ya mencionábamos hace rato, por casos excepcionales la comunidad beligerante y también los movimientos de liberación nacional, en donde pueden establecerse en determinados casos, ¿no? Que puedan ser reconocidos como actores políticos y no criminales. Y ya vimos también que otro caso de los que se consideran como excepcionales son las personas físicas como sujetos pasivos, ojo, como sujetos pasivos, porque si hablamos como sujetos activos, pues entonces ya no sería derecho internacional público, sino más bien sería derecho internacional privado, porque son los conflictos directos entre las personas, pero de los diferentes países. Acá son eminentemente de índole entre estados como tal, ¿verdad? Entonces, repito, aquí entran también las personas físicas, pero como sujetos pasivos del derecho internacional y por tanto recibirán de este las obligaciones y los derechos. Es importante también que nosotros reconozcamos que el derecho internacional público presenta características que lo van a reconocer o lo van a diferenciar de otros, ¿verdad? Del derecho internacional público se sustenta en el acuerdo de relaciones entre las naciones. Estas deberán, para que exista, ¿no? Ser un beneficio mutuo y que siempre tengan como objeto ponderar la paz, ¿no? Es decir, eliminar los conflictos de guerra. Estas relaciones de cooperación, de rivalidad o en su momento de intercambio, pues deben regirse por elementos importantes soberanos, principalmente en donde se consideren los ordenamientos como indispensables y como independientes dentro de lo que cada uno quiera ponderar. Es decir, no nada más vamos a ver qué es lo que para mi país resulta benéfico y luego entonces, si la forma de dirimir el conflicto pues no encuadra con mis pretensiones, entonces simplemente continúo. No, acá por ello se dice que no va a atender al beneficio de lo que cada uno de manera particular requiera, sino más bien se va a poner un punto medio para que todos también puedan tener esta misma forma de atención, de respeto y de validación por el punto final o la forma de dirimir el conflicto.
Las instancias internacionales de derecho internacional público, así validadas, son órganos descentralizados y también mínimamente coercitivos, dinámicos y también dotados de cierta relatividad respecto de los deberes jurídicos internacionales. Por ello, pueden ser siempre negociados y sujetos de una labor política. También es importante que nosotros reconozcamos que dentro del derecho internacional público existen principios. Y los principios del derecho internacional público sostienen ante todo el derecho o más bien también la ponderación del derecho a la soberanía de las naciones. Esto quiere decir que al acordar con otros países o al suscribir tratados internacionales, no estén sacrificando su propia autonomía y autodeterminación jurídica, sino más bien acuerden un espacio de mediación internacional que permita alcanzar mutuos acuerdos, es decir, beneficio para ambas partes. Por esta razón, algunos autores ponen en duda el carácter jurídico de esta rama del derecho, ya que si bien es cierto, en un principio no existe ningún órgano internacional del que emanen las leyes internacionales y que por tanto pueda coaccionar a los estados a acatarlas, sino que más bien serán fruto de acuerdos voluntarios precisamente celebrados o acordados por ellos, ¿no? Otro de los preceptos fundamentales del derecho internacional público es la contemporaneidad y en este sentido se encuentra el derecho a la guerra. El derecho, bueno, entre comillas, ¿no? Así como dentro de este se tiene que ponderar la paz, también hay leyes que rigen lo aceptable en una situación de guerra y que legitiman el uso de la fuerza armada en un Estado contra otro. Estas condiciones son tres en donde se puede permitir en defensa de la propia seguridad nacional, al servicio de una misión multilateral de seguridad colectiva o de fuerza de paz por parte de un organismo internacional como las Naciones Unidas o cuando se lo hace al servicio de alguna autoridad regional encargada, en este caso, de velar por la paz, ¿no? También existe el tratamiento a los extranjeros. En este caso, la ley dictamina el respeto a las embajadas, a los consulados y a las representaciones diplomáticas de distinto tipo que en un momento puedan prestar servicios a sus connacionales en suelo extranjero y que también puedan mediar en eventos jurídicos específicos respecto a los ciudadanos en cuanto a su nacionalidad. Los derechos humanos fundamentales, por encima de cualquier otro tratado, se debe ponderar el acuerdo en torno a los derechos fundamentales del hombre y también el castigo a quienes en un momento dado pues lo violen. Por ello, es uno de los preceptos más universalmente aceptados y defendidos por parte de los organismos internacionales que buscan la paz social, ¿verdad? Es importante que nosotros señalemos o distingamos el derecho internacional público del derecho internacional privado. Cuando hablamos del derecho internacional privado, netamente hago del conocimiento de manera genérica para que también reconozcamos cuáles son las diferencias entre estos, porque a veces muchos pueden confundirlo. Vemos que el derecho internacional privado es esta rama del derecho internacional, que ya vimos que también el derecho internacional público pues es una rama, ¿verdad? Se diferencian entre sí en que se interesan en la legislación internacional a partir de puntos de vista distintos. Entre ellas existe una distinción análoga a la que hay en el seno de la jurisprudencia entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las personas, de la población, de los distintos países, es decir, del individuo como tal. Y por su parte, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los distintos países y estados, como conflictos territoriales o disputas entre la propia soberanía. También es importante que nosotros identifiquemos cuando estamos hablando del derecho internacional público, que su función propiamente está vinculada al objeto y a la finalidad del derecho, ya que habitualmente se considera que los fines del derecho son la seguridad y la justicia. Por tanto, el derecho en general y el derecho internacional público en particular cumplen con la función de asegurar la pacífica convivencia en el marco de un orden justo. Por eso también se dice que en su sentido más simple, la seguridad, que es el principio de seguridad jurídica, equivale pues a la paz y por tanto a la situación de una sociedad en la que las relaciones entre sus miembros discurren habitualmente sin violencia y en donde cada uno esté protegido con la agresión de los demás o contra la agresión más bien de los demás. El derecho internacional público ha de cumplir ante todo la misión pacificadora, ya que un sistema jurídico es un mecanismo de paz social, aunque logre solo parcialmente alcanzar ese fin,
ya que no se encuentra en un medio más eficaz de imponer una solución pacífica de los conflictos entre los estados, es decir, principio que obliga a los estados a solucionar de manera pacífica sus controversias y con ello evitar la violencia, que es el principio de la prohibición del uso de la fuerza. En consecuencia, dentro de la finalidad esencial de asegurar la paz, la función de carácter general del derecho internacional público es la de reglamentar las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional que sean susceptibles de una normatividad de carácter jurídico. Esta regulación de relaciones entre los estados soberanos explica que su progreso como orden vertical jerárquico sea pues mucho más limitado que obviamente dentro de otra forma de reconocimiento. Esta reglamentación y regulación se traduce pues en normas jurídicas que son reconocidas dentro de una índole internacional y que se crean a través de las fuerzas o de las fuentes propias del derecho internacional, en este caso una función legislativa, y también a un proceso pues, que se considera como una integración entre las fuentes. Por tanto, el derecho internacional tiene una función ejecutiva o administrativa que la realiza a través de los llamados servidores públicos internacionales, que son todos de base convencional y por último, pues vemos que posee una función judicial. El derecho internacional público tiene una función normativa y puede abarcar situaciones, como ya dijimos, de paz o de guerra. Pues incluso cuando hablamos de guerra, no, en amplios sectores debe ser regida por el derecho internacional público. Justamente en esta forma, el llamado derecho de los conflictos armados es en donde ha tenido particular relevancia la modernización de lo que se conoce como el derecho internacional humanitario. Esta rama del derecho internacional se refiere, pues, de manera específica a la reglamentación de los medios de guerra y protege a las personas y a los bienes involucrados en el conflicto. Guarda también una estrecha relación con la sanción personal contenida en la nueva norma internacional respecto a la violación de las mismas. Y además, existen otras áreas de moderna reglamentación, ¿no? Que pueden ser también referidas a estas, como por ejemplo los refugiados y los desplazados. Por otra parte, también el derecho internacional público cumple con una función esencial que es la de delimitar las competencias estatales o lo que se conoce como ordenar los ámbitos de validez en cuanto a sus competencias. Esta necesidad de poder adecuar de manera permanente las normas a la realidad social es atendiendo a los cambios productivos en la comunidad internacional, lo que sin lugar a dudas ha producido una ampliación en las fuentes del derecho internacional que se centran básicamente en tres objetivos, que son la protección de los derechos humanitarios, la cooperación y el desarrollo y la conservación del medio ambiente. Dentro de estas funciones que cumple el derecho internacional público, a medida que se perfecciona técnicamente, pues también vemos, ¿no?, que se va ampliando y se va profundizando en un campo de actuación y todo esto con el fin de poder brindar una protección eficaz a los sujetos del derecho y del ordenamiento jurídico internacional, no solo, como ya dijimos, a los estados que constituyen los principales sujetos del derecho internacional público, sino también de los hombres individualmente considerados como tal, ¿no? Vemos pues que en las últimas décadas se ha internacionalizado la protección de los derechos humanos, esto por la tutela del hombre, ¿no? De la dignidad humana frente al poder y también porque existe una mayor seguridad jurídica cuando el derecho se encuentra protegido de una manera pues mucho más eficaz en cuanto a los derechos de la persona humana que se consideraban básicamente para una existencia digna. Por ello, el derecho internacional público es el modelador del orden social internacional y con él pues soporta también la paz y la seguridad internacionales y en ese sentido debe cumplir con el fin social propio de todo ordenamiento jurídico, debe contribuir al progreso moral y también al progreso material de los sujetos. Para poder cumplir con esta función se hace necesario crear normas que atiendan, pero que también observen el principio de cooperación internacional, que más bien se tradujo a través de una cooperación institucionalizada, principalmente concreta o especializada o inmiscuida para accionar a las organizaciones internacionales. Esta función de cooperación tiene un fundamento en la función básica del mantenimiento de la seguridad y de la paz internacional. Y en la actualidad, bueno, vemos que la cooperación se observa como una necesidad imprescindible para poder asegurar la coexistencia pacífica entre los sujetos de la comunidad internacional. Cuando nosotros también estamos haciendo referencia
a la comunidad internacional, pues es importante que nosotros identifiquemos en qué consiste una comunidad internacional. Cuando hablamos de la comunidad internacional, vemos que es aquella comunidad jurídica que se encuentra fundada en la protección de los intereses y también de los valores colectivos esenciales, compartidos por un conjunto de sujetos que en un momento dado pretende la realización sólida de un orden jurídico o de un orden público internacional en virtud del reconocimiento en el seno de las normas de un derecho público. Cuando también continuamos reconociendo o haciendo referencia a esta forma de derecho o esta reglamentación, vemos que también surgen los lineamientos específicos que emanan de sus fuentes. Y como ya retomábamos, ¿no? La descentralización del poder político que caracteriza a la sociedad internacional, pues produce una estructura de carácter horizontal donde coexisten los estados como sujetos primarios y como elementos fundamentales dentro de la comunidad. Y dentro de esta estructura no existe un poder central con todas aquellas facultades para poder crear las normas, en este caso las normas internacionales, y por tanto son los propios estados los que crean las normas y los destinatarios de la misma, ¿no? Ahí se rigen por el principio de igualdad jurídica de los estados, ya que hace el consentimiento sobre un mecanismo básico para una creación de normas y obligaciones internacionales, ya sean consuetudinarias, convencionales o unilaterales. Y en su caso, bueno, mediante un comportamiento o práctica sobre una materia determinada, aceptada y conformada por el uso de los sujetos. En otro momento también mediante la celebración de los tratados y el resto por obra de la voluntad de poder asumir un compromiso jurídico unilateral en forma clara y concreta. En todos estos casos, el consentimiento de los estados debe ser de manera expresa, tácita, individual o colectiva. ¿Por qué? Porque la manifestación de la voluntad es importantísima y trascendental en la creación de la norma internacional, constituyendo sin duda la fuente del derecho pues más precisa. Por ello también existen ciertos límites a la voluntad estatal como fuente del derecho. Estos límites que en algunos casos están dotados por fuentes de otra naturaleza como los principios del derecho y en otros por normas jurídicas superiores a esa voluntad que deben observar la pena bajo tutela, ¿no? Es decir, bajo pena de nulidad, ¿no? Lo que se le conoce como el jus cogens y por la delegación de facultades soberanas, que es la supranacionalidad. Es importante que también hablando dentro de estas limitaciones, existen pues los límites a la voluntad estatal y como primer elemento se encuentran los principios del derecho. El basamiento o la forma de soporte de todo orden jurídico es la justicia. Y por tanto, la justicia se reconoce como el valor anterior a los reglamentos positivistas. El ordenamiento jurídico internacional tiene como fundamento el propósito de poder hacer justicia en las relaciones entre sus destinatarios. La realización de la justicia requiere el derecho internacional y por ello se considera que la voluntad estatal, ya sea particular o general, no puede constituir el fundamento último de validez de las normas internacionales, ni tampoco considerarse como única causa creadora de la norma, ya que la conformidad de los estados es importante para poder consolidar los valores mediante su formulación, mediante la forma de aplicación universal y mediante la validez del contenido de su norma. Los principios se dice pues que son reglas del derecho superiores a las positivas que se concretan mediante la expresión de voluntades subjetivas a las que sirven de fundamento. Los principios generales del derecho constituyen las pautas de toda normatividad jurídica por la cual resultan la primera consecuencia de poder hacer efectiva la justicia en la realidad internacional. Se dice que los principios constituyen los elementos fundamentales que dan origen y que también generan las causas del ordenamiento jurídico internacional. Los principios generales del derecho constituyen pues las pautas esenciales vigentes que informan toda la elaboración jurídica particular y que condicionan el proceso de creación de la norma jurídica. Tanto los principios generales del derecho, ¿no? O los principios del derecho internacional general como el particular son principios propios del derecho internacional, relacionados con los principios generales del derecho, pero basándose en la particular naturaleza de la realidad internacional. Como segundo elemento, dentro de estos límites a la voluntad estatal, se encuentran las normas imperativas. La existencia de las normas imperativas del derecho internacional público no se discute,
ya que lo que todavía es motivo de análisis son los problemas derivados en cuanto a su origen, es decir, la clarificación en cuanto se trata de un principio o de una norma consuetudinaria. Determinación, ¿por qué? Porque la ausencia de un mecanismo formal que determine objetivamente las normas imperativas o bien que una norma de derecho internacional general haya alcanzado la categoría de imperativa. Y aplicación, que es la carencia de un órgano decisorio para establecer una jerarquía de fuentes y de normas de derecho internacional. El justnaturalismo siempre sostuvo que existe una limitación objetiva a la potestad soberana de los estados en la creación y también en la aplicación de la norma internacional. Esto a diferencia de las corrientes voluntaristas que en un momento pues, negaban esta posibilidad, ¿no? Vemos también que también todos estos elementos, ¿no? Dentro de las limitaciones a la norma, pues son importantes que los reconozcamos. Y otro también de estos límites es la delegación de competencias estatales, que se conoce como la supranacionalidad, en donde la ampliación de las fuentes del derecho internacional público clásico al contemporáneo fueron producto de los cambios que se generaban en la comunidad internacional, y esto se tradujo fundamentalmente en el campo de la cooperación internacional y la institucionalización de la comunidad. La función de cooperación de nacimiento a nuevas ramas jurídicas como el derecho al desarrollo, el derecho económico internacional, el derecho al medio ambiente, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, entre otros, determinan el surgimiento de nuevos conceptos de contenido jurídico. Y en este proceso de función, cooperación y desarrollo, pues juega un papel importante las organizaciones internacionales consideradas pues en el paso como un sujeto reconocido en el derecho internacional público, y esto de manera necesaria en la institucionalización de la comunidad internacional. El principio asociativo en las organizaciones internacionales, pues vemos que también empieza a generar una forma de reconocimiento dentro de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque funge a la igualdad jurídica de sus normas, a la igualdad jurídica de sus miembros. Los estados preservan de este modo el principio de soberanía, aunque se van a ver limitados en las formas paulatinas, pero crecientes en su propia voluntad y también en determinadas materias. Pero esto, a través de las organizaciones internacionales, pues vemos que siguen evolucionando, ¿no? En la medida que los estados acepten las delegaciones de determinadas potestades soberanas, elaborándose también nuevos conceptos, como es el de supranacionalidad. La supranacionalidad es nacimiento a las llamadas organizaciones internacionales supranacionales, que constituyen el último paso en la evolución de las formas de cooperación internacional, ya que si bien, ¿no? El sustento jurídico es lo que se le conoce como la legalidad, en esta clase de organizaciones lo van a constituir tanto la voluntad como también el consentimiento de los estados, que en un momento la van a conformar, así como también la delegación de potestades soberanas a las mismas determinaciones que van a regular el ejercicio, ¿no? de su actuar, y también la regulación de las competencias por parte de la organización, lo que se traduce en una verdadera restricción de la autonomía de la voluntad estatal, inherente al principio de soberanía. Consecuentemente a ello, se encuentra la restricción de la capacidad de los estados para poder decidir en sus formas autónomas su política interna y externa. El ejercicio de estas determinadas potestades soberanas quedan pues en manos de otros sujetos internacionales. Y por ello, las competencias soberanas delegadas por los estados en las organizaciones internacionales supranacionales constituye un límite a sus voluntades individuales o colectivas. Esta restricción se traduce necesariamente en una limitación de la voluntad de los estados dentro de los procesos de creación, de modificación o de extinción de las normas obligaciones internacionales. Este proceso también se traduce en un cambio en la importancia de las fuentes del derecho. Esto en dos sentidos. Primero, un reemplazo del derecho consuetudinario por el derecho de los tratados, que es el desplazamiento del centro de gravedad en el cuadro de las fuentes de la costumbre hacia los tratados, ya que las convenciones constituyen el instrumento idóneo para el cumplimiento de las funciones de cooperación y una ampliación de las fuentes del derecho internacional al poder adquirir gran importancia en la resolución de las organizaciones internacionales. También vemos, apreciables alumnas y alumnos, que es importante
que nosotros continuemos reconociendo y validando todo este proceso de formación, ya que si bien es cierto, son elementos importantes tanto para el esclarecimiento de nuestro derecho nacional como también para el entendimiento del el derecho internacional. Estos y otros temas, apreciables alumnos, son los que vamos a continuar disertando tanto en nuestra siguiente sesión virtual, así como también en nuestras cápsulas informativas. Recordando que esta sesión ha sido grabada para que ustedes puedan validar de nueva cuenta el contenido cuando les sea posible y con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.